Listo, ya estamos grabando. Nada, pues muy buenos días. Espero que este fin de semana hayan descansado alto, que hayan podido compartir con sus familias, que le han pasado muy bien, que esta semana arranque de la mejor manera. Estaba revisando, ya entrando en materia, el 13 se cerró la entrega de una de las tareas, ¿vale? La del módulo, la del módulo Run. Aquí está, esta tarea ya tiene fecha límite. 4 personas no la entregaron, ¿vale? Para que la tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna Profe, razón en particular de pronto de las 4 que no entregaron? una pregunta, ¿uno Sí, cómo señor. sabe quiénes no la entregaron porque de pronto la subió mal o algo así? Pues, bueno, podríamos mirar aquí quién no la entregó. Pues no le No, queríamos pues dar. no para ponerlo en el escarnio público, No, sino para averiguarlo. yo aquí tengo quién entregó y quién no entregó. Ah, ok. Ah, de hecho está filtrando sin entrega. Bueno, ok. Ahí está. Ahí rapidito. Jason, Juan, Andrés, Kedwin. ¿Sí lo alcanzaron a ver? Eso, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y hay una tarea que se cierra hoy por la noche, para que por favor los 10 que faltan, la subamos. ¿Listo? La siguiente tarea pues hace parte del proyecto 1 que estamos viendo y tiene fecha de límite para el viernes. Bueno, mentiras. Ah, sí, para el viernes. Viernes 20 de mayo. Es que en teoría, ¿qué es lo que pasa? Si, digamos, en la mayoría del trabajo lo hacemos en la sesión, ¿no? Entonces, casi que al final lo único que tienen que hacer es entrar aquí a la plataforma y cargarlo. ¿Listo? No deberían demorarse mucho. Una consulta, profesor. Ahí en la parte que está para entrega del 17, veo que ya hay, Sí. que han subido estos mismos, esta tarea que hace referencia a lo que alcanzamos a hacer la clase pasada, No. o esta era la tarea la fecha que usted iba a decir que iba a aplazar porque no habíamos terminado el ejercicio. ¿Sí era No, así? la que aplacé fue esta. La que aplacé fue esta y la que ya estaba para terminar, para entregar era esta, que la hicimos con el ejercicio de la sesión 2. Esta es la que se cierra hoy. La que se cerró el 13 fue el de ejercicio también de la misma sesión 2, que era solamente una visualización. Ok. ¿Listo? De ese mismo ejercicio, con el análisis del archivo COVID, salía esta tarea, o sea, salían 2 tareas. La tercera tarea, que es esta, sale con el archivo de venta de videojuegos, que es el que estamos revisando. ¿Listo? Esta tiene fecha hasta el viernes para que tengan en cuenta. ¿Listo? Perfecto. De esta que se cierra hoy, ¿tienen alguna duda de pronto las 10 personas que no han podido subirlo? ¿No? Todo clarísimo. Bueno, excelente. Bueno, como se dieron cuenta, ya nos cambiaron los nombres, los que teníamos mal, han estado súper pendientes de nosotros. Pero también están muy pendientes desde el área de ustedes y nos están pidiendo mucho que tengamos en cuenta la asistencia, que tengamos en cuenta, esta semana yo ya tengo que hacer entrega, aparte de estas fechas, yo también tengo que entregar cómo van ustedes con el hecho de entrega de las tareas, ¿vale? De los trabajos. Yo sé que no suena, alguien me dijo alguien me dijo en alguna sesión, en algún grupo, me dijo que éramos como muy escueleros, pero pues definitivamente pues este es su curso, entonces la idea es que le podamos hacer seguimiento y nosotros la única forma que tenemos de hacerle seguimiento es a través de la plataforma, como hablamos en la primera sesión. Entonces tengámoslo muy en cuenta. Igual yo estoy muy pendiente también. Vuelvo y les repito, si tienen algún inconveniente para subir esta tarea que se cierra hoy, para que por favor me digan.
ahorita o al final de la sesión. Vamos a terminar nuestro ejercicio, nuestro proyecto 1. Debemos acabarlo ahorita y arrancar con la siguiente sesión que la tenemos que haber visto hace 8 días. Mentiras, el jueves pasado, pero nada, ahí vamos bien. Volvemos a nuestro ejercicio. Entonces, por favor, abramos nuestro Power BI y entremos de una vez al proyecto que debieron haber guardado como proyecto 1 con su nombre. ¿Listo? Deberíamos estar todos acá. ¿Me confirma quién no ha abierto el archivo? Esperamos. 2 minutos, por favor. Vale. Brian, cuéntanos, Brian. Profe, tengo una pregunta, es la siguiente. Sí. Mi ejercicio lo que hice fue visualizarlo en la casa, lo hice desde la casa sin ningún inconveniente. Voy al día en este momento con su merced. Mi pregunta es la siguiente, cuando yo lo llegue a descargar y en este momento hagamos modificaciones, ¿no va a tener ningún inconveniente? Cuando lo llegues a descargar, ¿a dónde, Brian? O sea, En estás este haciéndolo en momento el en el computador de la trabajo. casa. ¿Sí? Sí, señor. Ok. No, ahí tendrías que subirlo de pronto al correo y si está, ¿es para qué? ¿Para verlo en la oficina, lo que dices? Sí, señor. Sí, y al momento, y para seguir con ustedes, la continuidad. Claro, nada, te llevas el PBIX o lo cargas en un drive, lo cargas en la nube y lo descargas en la oficina, no deberías tener inconveniente. ¿Sí? Sí, Dale, no, ni siquiera teniendo problemas, ni siquiera porque tengas de pronto en la oficina una versión y en la casa otra. Ahí te abre normalmente. Pero dale, tienes que gracias. llevarte es el PBIX. ¿Listo? El Dale. Sí, archivo señor, muchas PBIX del gracias. proyecto. Listo. ¿Listo? ¿Alguien falta por abrir? Vale. Ya como para terminar, hagamos un pequeño recorderis de qué es esto que estamos viendo acá, ¿no? ¿Quién nos puede recordar? A ver, busquemos aquí, ¿quién se lo gana hoy? Carlos Andrés, ya que abrió el micrófono. Jeje. Sí, profe. Nada, ¿nos recuerdas qué estamos viendo en en este informe, en este proyecto? En la clase pasada abrimos el archivo de venta de consolas y juegos y en el lienzo hicimos por región, por año y por ventas. Pues eso básicamente, profe. No sé si quiere que le comparta la mía o algo así. Dale, dale, sí, por favor. A ver cómo vamos. Creo que es esta. Entonces, este es mi lienzo. Pues lo que he hecho, profe, es como ponerme a jugar, como colocándole el colorcito abajo y decorándolo, ¿no? Yo Yo lo creo que estoy pues, viendo. Ah, ¿no? espera. Ah, ya, perfecto, ya, ahora sí. Sí, o sea, me he puesto a jugar, pues colocándole colores abajo y ese tipo de cosas. Creo que lo que más se nos dificulta es como decorarlo, colocarle los números, las variables, en donde deben ser. Pero pues en eso vamos, profe. Exacto, de hecho, muchas gracias, Pues Carlos, tiene un sí. orden diferente al que usted presentó, pero Sí. pues bueno, ahí es el esfuerzo, ¿no? No, de hecho, Carlos, eso que el tema que tocas es súper importante. La idea en realidad es hacer el trabajo, así como lo está manejando Carlos, es eso, que ustedes vean lo que vemos en la sesión, después No se le empiecen a escucha. ensayar. Ah, señor, hola, No le escuchaba, pero ya le escucho, profesor. ok, vale. Lo que les comentaba, al final, el hecho de diagramar estos informes y hacer estos dashboard también lo hacen es a partir de la experiencia, de lo que ustedes vayan haciendo y de lo que vayan sumando en las diferentes clases y en las prácticas que ustedes van realizando. Definitivamente lo que está haciendo Carlos es algo de lo que queremos que ustedes ensayen. Esta es una muestra, lo que yo les estoy presentando acá es una muestra. Carlos ha tocado formatos adicionales dentro de cada uno de los objetos visuales, pero en realidad es eso. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué vemos acá? Pues nada, lo que dice Carlos, estamos viendo el consolidado en ventas, estamos viendo es el consolidado de ventas por región, por año,
por géneros, por plataformas, ¿sí? Estamos viendo de qué, de ventas de videojuegos a nivel mundial. ¿Listo? A esto, como ya se dieron cuenta, se les puede ir dando más formato. Eso, ¿dónde lo van haciendo? En realidad, lo que queremos es que determinen dónde se le puede dar más formato a esto, a este tipo de visualizaciones. Eso lo hacen en este menú o en este panel, en el panel de objetos visuales, donde está su pincel. ¿Listo? Entonces ahí en el pincel aparecen las diferentes características, ¿cierto? De nuestro objeto visual que son sensibles o que son o a los que se les puede dar formato. Entonces le puedo dar formato al eje X, aumentando, disminuyendo el tamaño, ¿vale? A la leyenda le podría dar formato, cambiando el texto, cambiando el tipo de fuente, cambiando el color, que son cosas que hemos venido haciendo. ¿Listo? Las etiquetas de datos, yo vi que Carlos activó las etiquetas de datos, pues las etiquetas de datos acá en este menú lo que me hacen es que puedo colocarle valores a las columnas. Y dependiendo de que estas etiquetas de datos me permiten entonces colocar los valores en las columnas, dependiendo del tamaño de la columna y como tenga configurado mi objeto visual, así mismo me va mostrando las etiquetas de datos. Las etiquetas de datos también tienen ¿qué? También tienen un formato, ¿sí? Es decir, cada una de las partes de los objetos visuales tiene un formato. Cuando hablo de formato, es algo que yo puedo cambiar dentro del objeto visual. Lo que deben tener en cuenta es algo que comentaba Carlos. En realidad, estas visualizaciones y este trabajo que ustedes están haciendo, pues depende de mucho, primero, del dato que están trabajando, eso es lo que vamos a ver ahorita de los datasets, y segundo, de qué es lo que quieren mostrar, qué necesitan mostrar, ¿sí? Aquí nuestro énfasis en este archivo o en este dataset, el énfasis de nosotros son las ventas. Entonces, bueno, yo ventas, por eso tengo aquí una tarjeta que me permite ver ventas. Pero además de eso, yo quiero ver cómo se han comportado las ventas en el año. Entonces, tengo aquí un objeto visual un gráfico de columnas. Pero quiero ver por regiones, cuál es el gráfico que mejor se acomoda para mostrar yo por regiones. Dijimos, dijimos que era una torta. ¿Vale? Y así nos vamos a encontrar una serie de objetos visuales en el transcurso del curso. La idea es que ustedes empiecen a manejarlo y que empiecen a determinar dónde cambio el formato. O sea, por ejemplo, si vamos al siguiente objeto visual y me voy otra vez al pincel, ¿cierto? Donde doy formato, vuelve y aparece el eje X. Podría volver a colocar las etiquetas de datos, ¿sí ven? ¿Sí? Podría colocar el total de las etiquetas. O sea, ¿cuánto da, por ejemplo, por PS2? El total de las etiquetas es ¿cuánto da este total? ¿Sí? Lo que pasa es que a veces también, y esto también se los va a dar la experiencia en la medida en que empiecen a manejar, qué tanta información debería tener mi objeto visual, ¿vale? Yo quisiera que todo me lo mostrara acá, pero a veces también queda muy cargado el objeto visual y también nos perdemos. O bueno, nosotros no, porque nosotros lo estamos haciendo. ¿Se pierde quién? La persona que está viendo el objeto visual. ¿Listo? De nuestro proyecto, ¿qué nos falta? De este proyecto 1, hay una parte muy importante. Ya vimos que yo puedo ir como filtrando la información de acuerdo a las diferentes, a las diferentes categorías que tengo dentro de los objetos visuales. Es decir, si yo me voy a este objeto visual tipo anillo y escojo Norteamérica, entonces todos los objetos visuales de mi informe o de mi proyecto se filtran, ¿cierto? Hace un filtro inicial y me muestra o resalta la información de que de Norteamérica, ¿cierto? Si me paro en otros, pues entonces él resalta la información. Pero no, definitivamente yo lo que necesito es filtrar la información de mi proyecto. Entonces, para filtrar y que solamente me muestre la información de cierta categoría, aparecen unos objetos visuales que son los segmentadores. Son estos segmentadores de acá. Ya lo vimos de pronto en el proyecto anterior, aquí le vamos a hacer mayor énfasis. Hago clic en el segmentador. ¿Listo? Voy a ir ubicando. Vale, y entonces, ¿qué puedo ver en el segmentador? Yo quiero filtrar por categorías. Entonces, podría filtrar por las mismas categorías que tengo acá.
Entonces voy a filtrar primero por el año. Entonces voy a llevarme el campo año a mi segmentador, es decir, solamente lo arrastro y lo llevo aquí a este dato. Si se dan cuenta, este objeto visual solamente tiene este campo, solamente tiene un campo. ¿Listo? Entonces ya nos quedó nuestro año aquí filtrado. Entonces, ¿a qué me refería yo cuando les decía que el filtro, quiero que el filtro sea excluyente, no me muestre sino la información? Lo voy a decir, muéstreme solamente la información del año 1996. Profe, qué pena lo interrumpo, ¿me podría indicar dónde Sí, está señor. el segmentador, que no lo recuerdo? Ok, el segmentador aquí en el panel de objetos visuales, el que parece, el que tiene el botoncito o el símbolo del filtro, segmentación de datos. Está al lado de la tabla y al lado del KPI. Ya, muchas gracias. ¿Vale? Recuerden hacer siempre clic sobre el lienzo para colocar el nuevo objeto visual, porque quizás si mantienen marcado un objeto y escogen el segmentador, él lo va a cambiar. ¿Listo? ¿En qué está, qué les estaba mostrando? Ah, ok. Entonces, el segmentador que me permite no solamente resaltar la información con respecto a los demás, sino que me filtra y me muestra solo la información del dato que estoy escogiendo. ¿Sí lo ven? Si escojo 1997, pues me muestra solamente el año 1997. Entonces, con esto hago más énfasis en revisar la información que me están mostrando mis objetos visuales. ¿Listo? Si necesito borrar la información del segmento, señor, Qué pena, perdón. cuéntame. En Excel, cuando uno se equivoca, le da control Z, ¿sí? De repente, cuando dijiste ahorita que uno le da clic fuera del lienzo pues para evitar que se le modifique un gráfico, digamos que en Sí. ese caso a mí se me modificó un gráfico. Acá existe esa opción de como de Sí. ¿cuál es? Pero a nivel de visualizaciones existe el control Z. A nivel del Power Query, no. Aquí, claro, mira, de hecho aquí en la parte de arriba está el deshacer y funciona con el control Z, igual. Ok, gracias. Listo. De todas maneras, por ejemplo, lo que les pudo haber pasado es que tenían este gráfico. Voy a quitar este filtro. Voy a quitar el segmentador. Lo que les pudo haber pasado es que tenían marcado el gráfico de ventas y escogieron marcados, si se dan cuenta que Profe, están los... una pregunta. Sí, señor. Profe, es que yo puse el segmentador y ya el Sí. total de ventas me cambió, o sea, y lo quité, le quité el borre, pero ya me cambió, no sé qué, si oprimí algo que no era o algo así. Debe estar marcado alguno de los filtros, es decir, por ejemplo, escogiste el segmentador. Déjame, ya termino el ejemplo y ya miramos Sí, qué fue lo que hiciste. O sea, lo que pasó fue que de pronto escogiste el segmentador, escogiste un año y marcaste ese año y el año se quedó marcado. Entonces aquí mantiene el año. ¿Sí? Así borra el segmentador si ves que está. Entonces debe haber filtrado alguna de los objetos visuales, se tuvo que haber quedado marcado. ok. ¿Listo? Vale, no, lo que estábamos mirando es que lo que le pasó a la compañera es que tenía marcada una gráfica y escogió el segmentador. ¿Sí? Entonces, pues aquí cambia todo, ¿no? ¿Vale? Entonces le podemos dar control Z, que ahí funciona el control Z. Entonces ténganlo en cuenta, que no estén marcados ninguno de los visualizadores. Oprimimos otra vez el segmentador. Listo, lo que te pasó fue eso. Yo creo que lo que pasó fue eso. Está filtrado en algún lado. Entonces, llevémonos el año aquí al campo. Vale. Entonces tenemos el segmentador. Lo que pudo haber pasado es esto. 1996, sí, cambia el total. Y de pronto yo marqué aquí esto, borro mi selección, ¿cierto? Si ves que quito la selección y sigue marcado acá el 87. Ok, profe. Pudo haber sido eso. Simplemente entonces desmarcas acá esta selección o aquí en la opción de... es desmarcar aquí la Profe, selección. Señor. profe, una pregunta un poquito más allá de lo que nos está enseñando. Sí. Lo que pasa es que pues yo veo el lienzo y yo veo mucha información. En ámbitos profesionales y en su experiencia, un lienzo, ¿cuántas gráficas máximo debería tener? Porque, por ejemplo, esto es didáctico y entiendo el objetivo, pero
pero cuando uno hace un lienzo para nivel profesional y trabajo, ¿cuántas gráficas debería tener para que no se vea tan saturado en su experiencia profesional? En mi experiencia profesional, no te puedo dar la cantidad, porque es que todo depende del dataset y de lo que quieras mostrar, ¿sí? De hecho, por ejemplo, este lienzo, aunque se ve saturado, la información no está tan lejos de que se entienda, ¿sí? Entonces yo más bien, y de todas maneras la pregunta es muy buena, pero en realidad todo depende, y vuelvo y les digo, primero, de si lo que ustedes están montando para este informe es para mostrárselo a alguien más, de pronto valdría la pena dividirlo, ¿sí? Si lo están haciendo para trabajo de ustedes y están sacando información que a ustedes les sirve, quizás este informe podría tener muchas más objetos visuales, ¿sí? Entonces, todo depende mucho de lo que ustedes están haciendo. De hecho, ahorita en los siguientes ejercicios vamos a ver que hay datasets con muchísima más información, pero es información que tiene mucha relación, entonces no es tan bueno por el tipo de dato de pronto separarla. Vuelvo y les repito, todo depende del dato que ustedes estén manejando y lo que quieran mostrar. Pues al final, ¿qué es lo que pasa? Pues yo aquí podría haber dejado, ¿sí? Yo aquí en este objeto visual, podría dejar simplemente ventas por año y esta gráfica dejarla más grande, ¿cierto? Ventas por año y ventas por región. Y en una siguiente página, cargar el resto de información. Pero si se dan cuenta, ya de aquí tampoco voy a sacar más información porque el dataset tampoco me da para sacar más información. Entonces, ahorita vamos a ver en los siguientes ejercicios y pues en realidad la respuesta es esa, o sea, no te sabría decir, no hay una cantidad exacta de objetos visuales porque puedo trabajar un solo objeto visual, por ejemplo, que sea una tabla, ¿sí? Y ese es un solo objeto visual. O un objeto visual que sea una matriz y es un solo objeto visual. Y aquí en este momento tenemos 3, 5, 6 y ahorita vamos a meter 5 objetos visuales más, 11 objetos visuales. ¿Sí? Entonces, vuelvo y les repito, todo es muy particular y en el tema de análisis de datos. Señora, perdón, Angie. Hello, perdón, ok. Entonces, todo es muy particular, todo es demasiado particular, y de eso depende también el análisis de datos que ustedes hagan, en realidad. Profesor, ¿cómo defino el alcance del segmentador? Por ejemplo, yo ahorita saqué el segmentador y le fui Sí. escogiendo año a año y me fue cambiando todas las gráficas. Eso depende de que en el momento en que yo le dé clic, escoja una gráfica para que tenga Sí, o cambie esa gráfica o cambie todo el lienzo. claro, claro, claro. Eso es una pregunta muy buena. De hecho, yo le podría decir que algunos de los objetos visuales cambian a partir del segmentador y otros no. ¿Sí? Bueno, eso lo íbamos a hacer en otra práctica, pero pues miremoslo de una vez. ¿Sí? No, mentiras, espérate. Sí, o sea, la respuesta es sí. Yo puedo escoger qué gráficas cambian a partir del segmentador. Sí se puede. Ya lo vamos a ver, pero antes de eso quiero que vean otras cosas que hacen parte más del inicio del segmentador. Claro, porque a veces yo puedo segmentar y decirle aquí 1980 y no necesito que me cambie, por ejemplo, las ventas por millones, sino que simplemente este objeto visual es el que cambie y estas otras no, ¿cierto? Es más o menos lo que tú te refieres con la pregunta, ¿cierto? Sí, señor, gracias. Pero sí, sí se puede hacer y es una parte importantísima. Ya lo vamos a ver. Quizás en este ejercicio no, pero sí lo vamos a ver. Yo puedo segmentar y definir qué objetos visuales cambian a partir de mi segmentación. Ahorita, ¿qué quiero ver con mi segmentador? Cosas como que el formato. Este cuadro, pues definitivamente es muy grande para tenerlo ahí. Entonces yo podría decirle acá en la flechita que me muestre un menú desplegable. ¿Vale? Todas las fechas quedaron ahí adentro, simplemente que cuando la necesite despliego el menú desplegable. La ventaja con eso es que puedo poner más pequeño mi objeto visual. ¿Listo? Y lo puedo poner así. Entonces aquí lo mismo. Si quiero señalar más de un año, podría ser escoger un año y oprimiendo control, escoger otro. Oprimiendo la tecla control, escoger otro.
¿Listo? Entonces, eso lo hago desde mi objeto visual. Simplemente quitar el filtro. Vale. Ya para terminar nuestro informe, ¿por qué más podría yo segmentar? Es decir, ¿por qué más datos podría yo filtrar? Entonces, tengo un poco de categorías acá. Tengo la región, tengo la plataforma, ¿cierto? Tengo el género, ¿listo? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a copiar mi objeto visual y lo voy a pegar. 2, 3, 4 veces. ¿Listo? Arrastro 1, 2. ¿Listo? Ahora, en lugar de que me muestre el año, que me filtre el año, ¿por cuál lo podría sacar? Podríamos llevarnos la región y quitemos el año. Este otro podría ser el género, quitamos el año, y este otro puede ser el plataforma. Y quitamos Profesor, ¿este lo sacó del segmentador o de dónde sacamos estos campos? estos campos, ¿cuáles campos? Disculpa. Los que estamos Pues- viendo aquí como año, región, género, plataforma. Estos. Ok, Fue control yo lo que C. hice fue ¿Sí? copiar el segmentador y pegarlo varias veces. Ok. Y aquí en el dato de campo, entonces cambié el campo en cada uno de los segmentadores. Edwin, ¿lo copias con control C, control V o cómo haces Tal para cual, duplicar? exactamente. Puede ser control C, teniendo el objeto visual marcado, control C o clic derecho, copiar el objeto visual. Y la pegada es lo mismo, control V. Control V y lo vamos pegando las veces que necesitemos. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Entonces, lo único que hicimos fue, ¿qué hicimos acá? Entonces, hicimos o colocamos unos objetos visuales porque podemos aquí en este momento venir y decirle, venga, fíltreme por la región. Muéstreme solamente los datos de Europa. Muéstreme solamente los datos de Japón. Entonces, recuerden, este filtro es excluyente. ¿Listo? La ventaja es que como tenemos que tenemos en las leyendas, tenemos las regiones, entonces esta región se nota muchísimo más el cambio, ¿no? Porque tiene un diferente color en cada una. ¿Vale? O no, definitivamente. Uy, Dios mío, espera un momentico que es que no me dejan. ¿Listo? Entonces, ese es el chiste de los segmentadores. ¿Hay algunas propiedades? No, algunas no. Hay varias propiedades que podemos cambiar dentro del segmentador. Si me vengo aquí al objeto visual, a las propiedades del objeto visual, puedo configurar la segmentación, ¿sí? Habilitando, por ejemplo, la opción de buscar en el segmentador. Entonces, cuando yo le doy aquí todas, si tuviera muchas, aquí yo podría escribir, por ejemplo, el año. ¿Sí? No sé si notaron la diferencia. Cuando no está activa, voy a desactivarla. Voy a desactivar la opción. Entonces, cuando no está activa, me toca buscar con la barra de desplazamiento, ¿cierto? Pero si tengo una opción acá, aquí en configuración de la segmentación, puedo activar el buscar. Entonces, cositas como esta me sirven mucho porque aquí podría buscar simplemente el año 2011 y que me muestre el filtro. ¿Sí ven? Entonces, cosas como esas puedo ir habilitando. La selección. Ok, esta es súper importante. Ahorita estábamos viendo que yo puedo seleccionar varios valores, pero también puedo forzar a que la selección sea única. ¿Sí? Entonces, activo la selección única
Y como se dan cuenta, entonces, siempre debo tener, bueno, el problema con la selección única es que siempre debo tener seleccionado algo. Bueno, ese es el único inconveniente con la selección única. O sea, no hay aquí un campo que se llame vacías. Para que lo tengan en cuenta. Pero entonces puede generarse que sí lo necesite. Entonces, por acá o sea, en algún informe de pronto lo necesite que sea selección única. Entonces, por aquí lo puedo habilitar. ¿Listo? Bueno, selección única, pero se deshabilita la opción, la otra. Que tenga la opción de mostrar todo. Entonces, que me muestre la opción, aparte del buscar, que tenga también una opción de seleccionar todo. Acá lo tenemos. ¿Listo? O simplemente quitar la selección. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que puedo hacerle a mi objeto visual segmentador. Puedo colocarle un encabezado, en este caso se llama año, me parece que está bien. La letra, de pronto la letra la puedo poner un poquito más pequeña o podría copiar el formato de esta tabla, de este objeto visual y pegárselo. Vamos a ver qué hace. No me hizo nada. ¿Por qué no me hizo nada? Porque este objeto visual no tiene configurado el título. ¿Sí? Es decir, si quiero que todos los objetos tengan la misma configuración, hay varias cosas que tendría que empezar a hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, objeto visual. Encabezado de la segmentación. Quitémosle el encabezado. Este es un ejemplo de lo que pueden hacer. ¿Sí? Quito el encabezado. Si ven, ya no aparece el encabezado. Y me vengo aquí a general y le coloco un título. ¿Sí lo ven? Como le coloqué el mismo formato de este. Bueno, pongámoslo en mayúscula y minúscula. Año. Centrado. ¿Listo? Entonces, de tal manera que aquí vaya quedando todo con una opción. Con la misma opción, con la misma configuración del resto de objetos visuales. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Profe, qué pena. ¿Cómo lo hizo ahí? Voy a apagar aquí la cámara. ¿Cómo hizo qué? Discúlpame. El título. El título, ok, vale. Listo, hagámoslo aquí con región. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento, él no me está mostrando el título, sino me está mostrando es que la etiqueta del objeto, el encabezado de la segmentación. ¿Sí ven? Entonces, aquí en encabezado, en el objeto visual, está región. ¿Por qué? Porque se trajo el título de la región del otro lado, del campo. Lo voy a borrar para que pueda ubicar acá más bien el título. Voy a activar el título y le voy a escribir acá, región. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero copiar el mismo formato que tenía la tarjeta. Y estas tarjetas y estos objetos visuales sí están manejando título. Básicamente por eso. Yo lo hubiera podido dejar como estaba, pero en realidad lo hice fue para esto. ¿Sí lo vemos? ¿Sí te quedó claro? Sí, señor. Vale, súper. Entonces, eso, no lo dicen los demás para que ustedes lo completaran. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿Será que me falta algún segmentador? Ventas, género, año, región, plataforma, año, región, género, plataforma. De pronto me falta la editorial. Bueno, podríamos colocar también la editorial. ¿Sí? Control C y Control V. Y aquí en lugar de tener la plataforma, me puedo traer la editorial. ¿Vale? Entonces ustedes pueden tener cuantos segmentadores quieran
en su informe, ¿vale? Es más el mensaje. Y aquí que estoy mirando las editoriales. Aquí sería importante de pronto en esta editorial cambiar el formato. ¿Dónde cambio el formato de qué? De este texto, ¿cierto? Está muy grande. Entonces me voy, marco el editorial, me voy al formato de objeto visual. Listo. Debe ser aquí en valores. Voy a disminuir la letra. Y vamos a ver. Sí, ya se ve un poquito mejor. De hecho, la voy a disminuir un poco más. La voy a poner en 8. Eso. ¿Vale? Esta, por lo menos, esta editorial que tiene tantos campos, ¿cierto? Sería importante colocarle el objeto de el campo de buscar, ¿cierto? Habilitemos la opción de buscar. Aquí en configuración de segmentación, de la segmentación, despliego y habilito la opción de buscar. De tal manera que cuando despliegue nuevamente, aquí está el buscar. ¿Listo? Capcom, esta era la que quería buscar. ¿Sí lo ven? Para eso funciona el buscar. Y en un campo en donde estoy filtrando, pero de todas maneras hay muchos datos, es muy importante. ¿Vale? ¿Claro está ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Estoy en la parte de, para hacer el buscar, profe, configuración. Sí, señor. Ahí después selecciono. Estás en configuración de la segmentación. Sí, señor. Despliegas y lo primero que te aparece son opciones. Sí, 3 opciones. Opciones, no. Te aparece un menú que dice opciones y ahí aparece la opción de buscar. Hay que habilitarla. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Sí lo notaste? No, me salen otras opciones. Déjanos ver. Acá, entro acá esta opción de acá. Sí. Sí, despliega ahí. No me aparece esa opción. Ve, qué raro. Configuración de la segmentación. En Sí, el objeto visual, ajá. No aparece la opción. no. Parece que no la tuviera. Espérate, yo paso aquí a la pantalla grande. Vale. Sí, no la observo, la verdad. Párate otra vez en la. Márcalo. Marca el del año. Un momentico. Vete otra vez allá, sí. Eso. Configuración de la segmentación. Y en general. ¿No será por lo que por lo que hay una selección hecha? ¿Será que es por eso que le impide colocar el buscar? Una selección de. Hay un filtro en este momento, si da cuenta, solo está mostrando dos datos, dos segmentos. Entonces, de pronto eso impida que se pueda colocar. Momento. Podría ser eso. Quita el filtro de editorial, si de pronto podría hacer eso. Eso, bórralo allá en el borrador. En el borrador. Ok, ahí está todo. Ahora sí, márcalo. Ah, tiene toda la razón, sí, señor. Oye, muchas gracias, sí, buen dato. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Quién fue el que votó el dato? Yo. Yo. ¿Quién es yo? Hernán. Hernán. Ya, gracias, Hernán, muy amable. Sí, sí, sí. Gracias. Claro, estaba filtrado, no dejaba marcar la opción de buscar. Ya tenía un filtro. Excelente, gracias. Listo, nada. ¿Qué nos faltaría hacerle de pronto a nuestro informe final? Hay cosas que podríamos ir agregándole.
lo que nos mostró Carlos, por ejemplo, que a estos objetos visuales se les puede cambiar el fondo. Al mismo lienzo se le puede cambiar el fondo, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita, básicamente lo que quiero es que cojamos confianza, que vayamos conociendo cuáles son los botones que nos van a aparecer en los paneles para más adelante ir aplicándolo al resto de visualizaciones. Hay una parte importante, y ya como para terminar nuestro informe número 1, hace referencia al formato en general. ¿Listo? El formato en general de nuestro proyecto, de nuestro lienzo, está basado en algo que en las herramientas de Office se llaman temas. Entonces, aquí en el menú Ver aparecen diferentes temas. Estos temas hay que tenerlos en cuenta porque, digamos, cuando yo estoy parado sobre un objeto visual, no sé si ustedes vieron, por ejemplo, quiero cambiar el color, ¿cierto? Quiero cambiar el color y me apareció esta paleta de colores. ¿No les parece que está como muy insípida? O sea, hay muy pocos colores. Eso en realidad, esos colores o esta paleta de colores predeterminada lo da es el tema con el que estén trabajando. ¿A qué me refiero? El tema les cambia la paleta de colores, no solamente los colores que ustedes tienen aquí inicialmente sobre su lienzo, sino que les da una paleta de colores diferente y les aparecen colores diferentes para cosas como el título, para el fondo, el tipo de letra predeterminada. Entonces, eso lo puedo hacer escogiendo un tema. Estos son unos temas predeterminados, pero como se dan cuenta aquí, hay otros tipos de temas, ya los vamos a ver más adelante. ¿Sí? Yo podría descargar temas de personas que han subido a la comunidad, la galería de temas. Hay muchísimos temas. O si definitivamente no necesito, los temas que están acá me sirven y yo voy cambiándolos, lo puedo hacer. Es decir, por ejemplo, si escogemos este tema tormenta, ¿sí? No sé si ustedes notan que en la base del tema es que los azules, ¿cierto? Si yo vengo aquí a la paleta de colores, solo aparecen azules. ¿Sí me entienden ahora sí a qué se refiere el tema del tema? Entonces, todo, vuelvo y les digo, todo depende de lo que ustedes quieran trabajar. Entonces, ese tema de tormenta, este tema por lo menos, este ya tiene un fondo. Ya en este momento nos puso un fondo a nuestro lienzo, entonces estamos trabajando con un fondo. Muchas personas lo que hacen con el lienzo es trabajarlo en transparente o colocarle un color al lienzo, ya lo vamos a ver en otros proyectos, le ponen un color diferente al lienzo y esto lo ponen en transparente. Los objetos visuales se ponen en transparente. Ya lo vamos a ver, tranquilos. Aquí lo importante es que quiero que entendamos ese concepto del tema. ¿Listo? Podríamos utilizar un tema, este tema clase, ¿sí? Entonces ya nos cambian, si se dan cuenta, nos cambia el tipo de letra y los colores que utilizamos para nuestros objetos visuales. Sobre todo el tema, por ejemplo, de leyenda, ¿no? Ya la leyenda, y si voy y miro acá, ¿sí ven que la paleta cambió? Entonces, a eso se refiere el tema. Yo puedo cargar temas. Aquí en la galería de temas, esto lo vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio para cambiarlas. Si no les gusta ese tipo de tema, entonces pueden traerse este clásico. ¿Sí? O el que estábamos manejando. ¿Cuál era el que estábamos manejando? Creo que era este. El valor predeterminado. Sí, era este que era el que estábamos trabajando. ¿Listo? Entonces ahí podemos manejar el concepto de tema de nuestro informe. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos, por ejemplo, lo que pasa es que ya, como dijo mi compañero, ya hay bastantes objetos visuales. Entonces, esto, en definitiva, era lo que queríamos ver en este proyecto 1. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Vale. Vale. Entonces, vamos a guardar nuestro proyecto. Hay muchos más formatos que ustedes le pueden dar a cada uno de los diferentes objetos visuales. Como se dieron cuenta, hay unos que
interfieren más en la información, más que interferir, aplican mayores datos a la información o nos muestran diferente la información. Entonces es muy importante también determinar qué es lo que quiero ver. Por ejemplo, a esta tabla yo le podría llevar más datos, ¿no? A esta tabla le podríamos llevar también la editorial y el género. ¿Sí? Y los datos de esta tabla, lo mismo, me voy al formato, al dar formato al objeto visual, ¿cierto? Y aquí en los valores voy a disminuir un poco la letra, el tamaño de la letra. ¿Listo? ¿Lo ven? Aquí en la tabla puedo correr las columnas. Listo. Y aquí tengo mis ventas de millones. Este venta de millones lo puedo poner un poco más pequeño. Son cosas que pueden ir haciendo con el objeto visual tabla, por ejemplo. ¿Listo? Encabezados de columnas. A ese encabezado de columna le voy a poner que sea negrilla. Voy a disminuirle la letra también, el tamaño de la letra. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, todo tiene como una relación, todo está relacionado. Pero en realidad lo que tienen que ir revisando son estos títulos, ¿sí? Los totales se refiere a estos totales. ¿Sí? Por ejemplo, si le quito la negrilla, entonces si ven, ya no aparece. Entonces es determinar a qué le van a dar formato, qué es lo que queremos resaltar dentro de nuestra visualización. ¿Está claro? Vale, yo sé que salen muchísimas más dudas, salen un poco de cosas que dicen, pero ahí hay un poco de cosas más, sí, las vamos a ir viendo en el transcurso del curso, ¿vale? Quiero que hagamos énfasis entonces de nuestro proyecto 1, qué es lo que vamos a hacer con entrega al 20 de mayo, o sea, de aquí al viernes. Hicimos ya nuestro ejercicio, ¿cierto? Cargamos el archivo de Power BI, realizar en Power BI las siguientes visualizaciones, ahí las tenemos, ¿cierto? ¿Sí las tenemos todas? Sí, ahí las tenemos todas. Ahora, realizar un informe escrito de análisis empírico de datos usando esto está chévere, usando los filtros y las visualizaciones del proyecto. Mínimo analizar los datos con 3 filtros. Se debe colocar la evidencia, pantallazo de la visualización de los datos. Voy a cambiarle la fecha a esto, ¿listo? Porque digamos aquí, aparte de lo que ya hicimos, hay que hacer el informe. ¿Listo? Lo hacemos en Word, lo cargamos en PDF y subimos ambos archivos. El Word, el PDF con el informe empírico y la extensión PBX. ¿Listo? Entonces voy a cambiarle la fecha a esto porque sí parece que está como muy encima. 20, vamos a Edwin, sumar. podemos hacer con el que tú se trabajó con todos, el guardarlo y hacer todo el proceso para los Ya que lo vamos a vamos mirar. también en línea. Ya lo vamos a mirar. Necesitas acá. Listo. ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte es la que me dice? Edwin te estaba diciendo que si podemos hacer el ejercicio completo, o sea, guardar el informe y en PDF se debe de cargar. Es No. que se te Entonces ponle escuchaba cuidado. entrecortado, qué pena. No. Es que miren la plataforma. Entonces, ya tenemos nuestro informe, ya lo guardamos en un PBIX. ¿Listo? De hecho, lo que vamos a hacer es, en la plataforma vamos a subir este archivo PBIX. ¿Listo? Esa es una de las partes del ejercicio, subir el archivo PBIX el que le salió. Allá en la plataforma se puede subir, y ahí no hay restricción de tipo de archivo. ¿Listo? Entonces, por favor, subimos el archivo PBIX. Esa es una ¿Y tú parte. tú lo guardaste normal? ¿Cómo normal? Es que no te entiendo cuando me dices normal. O sea, ya hicimos todas las gráficas y lo trabajamos sobre el proyecto 1. Sobre Sí, ese mismo archivo es el que lo guardamos y ese es el que cargamos a la plataforma, ¿verdad? tal cual, exactamente. Sí, o sea, sobre el archivo que hemos venido trabajando, tuvieron haber quedado en una carpeta que se llama Proyecto 1 y ahí el archivo se debe llamar Proyecto 1 como su nombre, ¿cierto? Correcto. Y tiene Sí, una extensión que es la PBIX. sí, señor. Ese archivo, ese es uno de los archivos que hay que cargar, ¿listo? Ok, Sí, perfecto. lo guarda normal. Estamos aquí, guardar aquí con el disquete o archivo guardar. La otra parte de la tarea dice que hacer un informe escrito de análisis empírico. ¿Sí?
usando los filtros y las visualizaciones del proyecto. Entonces, mínimo analizar los datos con 3 filtros. ¿Listo? Eso entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Entonces, yo vengo acá y voy a filtrar. Miren, vamos a filtrar acá por año, digamos, año 1900. Es que los anteriores no se ve casi información. Vamos a filtrar por el año 2000, ¿cierto? Voy a filtrar la región, voy a decir el año 2000 en la región de Norteamérica. Este es el ejemplo mío, ¿listo? Y la plataforma que nos muestre Nintendo 64, ¿vale? Entonces, esto amerita un análisis. De hecho, es lo que nos está faltando. ¿Cuál es el análisis que yo puedo hacer acá? ¿O qué es lo que estoy determinando? Yo aquí estoy diciéndole que en el año 2000, ¿cierto? En el año 2000, y esto es parte del informe que ustedes deben hacer. En el año 2000, el total de ventas de videojuegos para la plataforma Nintendo 64 en la región de Norteamérica fue de 19,74 millones de ventas, ¿sí? La plataforma o el género que más se vendió, porque aquí lo tengo filtrado, fue el género de acción, siguiendo con 6,40 millones, siguiendo por el género de sports y el de carreras. Ese es el análisis que ustedes van a hacer. Los juegos que más se vendieron, entonces yo llego acá, me paro en la tabla, hago clic en la tabla. Los juegos que más se vendieron de la consola Nintendo 64, entonces, The Legend of Zelda, Tony Hawk's, Perfect Dark. Eso es un análisis empírico. ¿Por qué se dice que es empírico? Porque sale a partir de los datos que ustedes están revisando. ¿Sí? No estamos modificando, no estamos haciendo un análisis predictivo, ¿vale? Simplemente estamos haciendo un análisis de diagnóstico de lo que está pasando. ¿Y a partir de qué? De la experiencia. Por eso dicen que es un análisis empírico. Si está claro, entonces eso que acabamos de hacer, entonces ustedes copian esta imagen. Ustedes van a copiar esta imagen. La van a copiar. Yo lo estoy haciendo con la herramienta de recorte. Le dicen copiar. Se vienen aquí a Word. Esta fue la tarea de mi hijo de anoche. Y la pegan. Aquí debajito. Entonces colocan la cháchara que yo acabé de escribir. ¿Sí, está Profe, claro? ¿es Nintendo 64? No. Los- Te estoy colocando un ejemplo. Te estoy Ah, colocando ok. un ejemplo. ¿Sí? Yo lo filtré por Buenos año días, 2000, región Norteamérica y plataforma Nintendo 64. ¿Listo? Y a partir de ese ejemplo, entonces hago el informe, cojo la imagen y empiezo a colocar. Entonces, para el año 2000, las ventas, ta. ¿Sí está claro? Profe, son 3 filtros diferentes, ¿cierto? Sí. Es decir, 3 imágenes diferentes. No, 3 filtros diferentes. Cuando hablamos de 3 filtros, es lo que acabé yo de hacer. Escogí el año 2000, la región Norteamérica Ok. y la plataforma Nintendo 64. Ahí tienes 3 filtros. 3 ¿Vale? filtros y un informe. Ok. ¿Listo? Eso te arroja un informe. ¿Vale? Eso que te arroja ahí, entonces ustedes lo van a pasar, lo copian la imagen, lo pegan acá y escriben su correspondiente análisis. Lo van a guardar, si quieren lo pueden guardar en Word, lo pueden guardar en PDF y lo suben a la plataforma junto con el archivo PBIX. ¿Sí? ¿Está claro o está muy enredado? Sí, señor. Profe, tengo una pregunta y la siguiente. En este caso, ¿usted deja subir los 2 archivos? Como en algunos casos solamente deja un archivo. Sí, señor, deja subir los 2. Él deja subir Dale, los 2. gracias. Y no tiene restricción por extensión. O sea, puede ser cualquier extensión. Dale, gracias. ¿Listo? Entonces, miramos y si quieren subirlo en Word o si lo quieren subir en PDF. Bueno, en la misma tarea. Está para el 24. ¿Vale? ¿Claro? ¿Dudas? Excelente, todo muy claro. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos cerrar nuestro proyecto 1
y vamos a ver la sesión. Vamos a ver un tema muy importante que hace referencia a los datasets. ¿Vale? Aquí voy a hacer un pequeño cambio y es que... Ok, voy a hacer un pequeño cambio aquí. Esta era la diapositiva de la sesión 4, pero nada. Vamos a hacer esto, vamos a ver esto hoy. Nos vamos a demorar mucho en esto. Perdón, Entonces, profe, para señor, devolvernos un punto, lo subimos en el módulo 3, ¿no es cierto? ahí donde está la tarea, Carlos. Ese es del La módulo tarea 3. está en el módulo 2. 2. En el módulo 2. Módulo 2, bloques de Power BI. Ahí hay 2 tareas. Ejercicio y primeros pasos de visualizaciones y creando las visualizaciones y filtros de datos. Aquí es donde suben esta tarea, porque la anterior ya la dieron haber subido. ¿Listo? Claro, ¿quién era que estaba preguntando, Carlos? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces es eso. Vale. ¿Alguna otra duda, por favor? Ok. Ok. Igual hay que dar la grabación, ¿vale? Analizamos. Bueno. Datasets. ¿A qué nos suenan los datasets? Pues los datasets no son más que un conjunto de datos, ¿sí? Pero para nosotros y para el manejo que le damos en temas de análisis de datos, pues este conjunto de datos consiste en puede ser un conjunto de datos básico o puede ser también una colección de documentos o de archivos. O puede ser una colección de hojas de un libro de Excel. O puede ser una colección de archivos de CSVs. O puede ser varias consultas a varias bases de datos, ¿sí? Que me generan un conjunto de datos. Entonces, ese conjunto de datos o eso con lo que yo estoy trabajando en mi herramienta de inteligencia de negocios, no solamente en Power BI, sino en ClickView, Tableau, cualquiera de esas, se llama dataset, ¿vale? De ahí, ¿qué me traigo? Me traigo la descripción de la metadata, los archivos, la documentación, y los pongo en un solo repositorio, que es el que me va a permitir trabajar, con el que voy a trabajar mis informes o mis proyectos. La estructura básica de un dataset, entonces, cuando hablamos de dataset, y como nos lo muestra a nosotros, porque ya vimos que como él trabaja son datos multidimensionales, pero como nos lo muestra a nosotros, entonces una estructura tiene una estructura básica tradicional conformada por columnas, ¿sí? Que representan variables y filas que representan muestras. O sea, los datos en sí están dados por las filas. Listo, las columnas en la parte superior son las variables. ¿Sí? Entonces, en un conjunto de datos debemos contar con los valores de cada una de las variables. Entonces, estas son sus variables y estos son los datos que alimentan estas variables. Entonces, si un dataset contiene información de peso y altura de 10 pacientes, este dataset tiene 10 muestras, ¿vale? Donde cada muestra es un valor independiente de cada una de las variables, ¿listo? Eso para datasets o conjuntos de datos. En el contexto de Big Data, pues un dataset es un conjunto de datos demasiado grande. Es tan grande que las aplicaciones normales de análisis de inteligencia de negocios no los pueden procesar. Entonces debemos utilizar otro tipo de herramientas para poderlos procesar. Aquí básicamente es lo que hemos venido hablando. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los datos? Los datos simplemente, o qué es un dato. Entonces un dato es la representación de una variable. Esa representación puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Cuando hablamos del proceso de los datos, iniciamos con los datos en limpio o los datos en bruto, ¿sí? El siguiente paso es enriquecer estos datos generando información. La idea de esta información enriquecida es obtener conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que sale del análisis? Conocimiento. Entonces, ese es el resultado de la información.
La idea de ese conocimiento es poder establecer conexiones entre los datos. ¿Vale? Vamos acá mucho. También existen unos datos que pueden ser no estructurados. O sea, yo tengo datos, archivos. Estos datos pueden tener una estructura interna, pero no siguen ningún esquema. O sea, yo dentro de un archivo de video, que es un dato, es un tipo de dato, yo no tengo una estructura como tablas, como columnas o filas, las presentaciones, las imágenes, los correos electrónicos, los archivos PDFs, ¿sí? Entonces, esos archivos, esos son datos, pero son datos no estructurados. Los datos estructurados sí van a tener siempre un formato. Está predefinido por filas. Entonces, eso nos permite que, pues, encontrar más fácil la información, procesarla, pues, con la ayuda de varias herramientas de cómputo. Los datos estructurados, por lo general, normalmente se deben presentar de manera ordenada para facilitar el análisis. ¿Listo? Algunos ejemplos de datos estructurados, el resultado de los cuestionarios de acción múltiple, los datos de ventas que se recopilan, el resultado de los datos que se ingresan en un formulario sitio web, la información de contacto de un cliente. Esos son datos de tipos estructurados. Cuando hablamos de datos estructurados o de datasets, aparece un nuevo concepto que es procesos de ETL, el proceso de ETL o de extracción, transformación y carga de datos, por sus siglas Extract, Transform, Load. ¿Sí? Estos son tres procesos que no nos debemos saltar, que no deberíamos saltarnos y que están antes de empezar a hacer las visualizaciones y el análisis. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no deberíamos saltarnos? Porque para poder trasladarse para visualizarlos o generar los informes, necesitamos hacer este proceso, extraer los datos de los sistemas de origen. Pues, acuérdense que pueden ser varios sistemas de origen, ¿sí? Pueden ser varios sistemas de origen, analizar esos datos y transformarlos en la medida en que los necesite. ¿Sí? Para poderlos transformar necesito analizar, necesito revisar previamente esos datos. Es lo que hemos venido haciendo en estos dos ejercicios. ¿Sí? Si vemos que definitivamente los datos son demasiado corruptos o demasiado sucios, deberíamos rechazarlos y no matarnos la cabeza con esa información. Si veo que sí los puedo transformar, entonces convierto esos datos a un formato, ¿cierto? Para empezar ese proceso de transformación y después poderlo cargar en nuestro Data Warehouse. Ese Data Warehouse habla de dónde se están depositando nuestros datasets. ¿Sí? Entonces yo estoy generando lo que veníamos hablando, los datos en bruto se extraen de una fuente variada de fuentes. Estas pueden ser internas, pero también suelen existir fuentes de datos externas. ¿Sí? Puedo traerme valores de web service, de otros colaboradores, proveedores, clientes, bases de datos abiertas e incluso datos que puedo extraer directamente de la web. ¿Sí? Estos datos se extraen. ¿Sí? Estos datos se pueden guardar físicos como lo que estamos trabajando ahorita o se podrían guardar en la nube también. La parte de transformación es lo que hemos visto en estos ejercicios. En la fase de transformación del ETL, como vuelvo y se lo repito, es una fase esencial y crítica del proyecto o del proceso. Procesamos esos datos que vienen en bruto y los mostramos de manera que se puedan cargar coherentemente en nuestro informe o en nuestro proyecto. Entonces, la idea es utilizar una serie de normas y reglamentos. Hay que procurar hacer, que nos decía el ingeniero Javier la sesión pasada, algo de normalización. Entonces, definimos qué datos entrarán en juego, cómo los vamos a formatear, cómo los almacenamos, cómo los vamos a modelar, ¿sí? Vamos también a eliminar duplicados, vamos a verificar, ¿sí? Vamos a verificar, entonces en este proceso de verificación ejecutamos comprobaciones automatizadas que nos permitan cotejar la información similar. De tal manera que simplemente lo que hacemos son tareas de automatización para poder seguir cargando esos datos en la transformación. Después clasificamos, vamos a maximizar la eficiencia de los almacenes de datos, podemos hacer grupos de información, ya lo vamos a ver, vamos a hacer grupos de información y clasificando elementos
que nos permitan generar nuevas categorías dentro de nuestros datos. ¿Listo? Esas normas están dadas, pero vuelvo y les repito, esas normas de transformación vienen o están dadas es por el tipo de dato que ustedes estén recibiendo o por el tipo de dato que ustedes van a analizar. ¿Listo? Ejemplos de transformación, es decir, yo necesito ver mis datos en lugar de que vengan en formato de texto, que los meses pasen a ser números, ¿sí? Completar datos vacíos, ¿sí? Por ejemplo, nos entregaron este dataset, perdón, nos entregaron esta tabla y viene con un vacío, entonces yo lo podría completar, ¿cierto? Algo que vimos en la sesión pasada, que fue la anulación de dinamización, es convertir los campos, ¿cierto? Agruparlos en nuevos datos, ¿sí? Esos son ejemplos de transformación. Ya los hemos venido haciendo con los dos ejemplos, con el ejemplo que trabajamos. Al final, la carga de los datos me va a permitir en el proceso de ETL, entonces, generar mis reportes y generar mis KPIs. ¿Dónde guardo o dónde se almacenan estos datasets? Los sistemas de almacenamiento que utilizan estos datasets por lo general cuando están en la nube son los data warehouse. Y a partir de estos data warehouse puedo utilizar distintas herramientas de analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva, descriptiva, que es lo que hemos visto en estas sesiones anteriores. ¿Listo? Entonces, algo de teoría para ver lo siguiente. Vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver un ejercicio que habla. Es un ejercicio práctico sobre el análisis de los datasets. En este ejercicio, aunque vamos a sacar unas imágenes, nos interesa más que ustedes revisen la información que están trabajando. Listo, nos van a entregar un archivo. De hecho, lo vamos a descargar de una plataforma. Lo vamos a descargar de una plataforma, es un archivo CSV. Vamos a hacer los 3 procesos del proceso de ETL, la extracción, la transformación y el cargue. Pero lo vamos a definir y lo vamos a trabajar todo en Power Query. ¿Listo? Entonces, de eso se trata nuestro ejercicio. Aquí, súper importante, y es un tema que quiero que analicemos antes de seguir. Los datos abiertos. ¿Listo? Los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados, y la parte más importante, redistribuidos libremente por cualquier persona. Entonces, el concepto de datos abiertos no es un concepto de acá de Colombia, es un concepto a nivel mundial y habla de todo el tema de globalización. ¿De qué? De globalización de la información. ¿Sí? Entonces, cuando estoy trabajando, yo tengo la posibilidad, cuando estoy trabajando en análisis de datos o cuando estoy trabajando con herramientas de inteligencia de negocios, yo tengo la posibilidad de adquirir datos de diferentes fuentes. Una de las fuentes que más utilizamos en Colombia es esta página, datos.go.co. ¿Sí? ¿Datos de qué tipo? O sea, son datos que se pueden reutilizar. Pero lo más importante, y es a veces en donde nos colgamos nosotros, lo más importante es que después de que los reutilicemos y generemos nueva data, es redistribuirlos, o sea, nosotros mismos volverlos a cargar. ¿Listo? Este datos.go.co habla de los datos abiertos de las entidades del Estado. ¿Listo? Todas las entidades del Estado y por una ley, que es la 1712 de transparencia y acceso a la información pública, todas las entidades del Estado deben generar datos abiertos. Hay unas entidades que se lo toman muy en serio y suben muchísima información, pero muchísima es muchísima, ¿sí? Y cuando hablo de información es archivos de datos que pueden ser analizados, que nos sirven para extraer, cargar y ser analizados dentro de nuestros proyectos. Entonces, ese es el concepto de datos abiertos. Aquí al final, ¿qué es lo que se van a encontrar ustedes? Ustedes se van a encontrar datos como, por ejemplo, delitos.
¿sí? Se van a encontrar tablas, se van a encontrar archivos CSV, se van a encontrar archivos en Excel, con estructuras definidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, reporte de delitos sexuales, delitos en Bucaramanga. Si yo voy y miro este conjunto de datos o la forma en que me están presentando esta información, entonces puedo analizar que es un archivo, ¿sí lo ven? Es un archivo que tiene el departamento, el municipio, el código DANE del municipio, el tipo de o el arma que utilizaron, la fecha del hecho, a quién le hicieron el ataque, bueno, grupo etario. Entonces, este tipo de información es con lo que se van a encontrar allá. Lo han descargado 313 veces. ¿Quién lo subió? Lo subió la Dirección General de la Policía Nacional. ¿Listo? Yo podría exportar estos archivos, los puedo visualizar, los podría exportar, ¿sí? Como un CSV. Podría no exportarlos y utilizar recursos API, o sea, utilizar esta opción y cargarlo como una opción web o traerme los datos como una opción web. Entonces, este es el conjunto de datos abiertos del gobierno nacional. Hay muchísimos datos. Sirven para cosas como ¿qué? ¿Se acuerdan de un archivo que vimos hace 8 días? Pues de acá fue que lo trajimos. No fue que nosotros no lo inventamos. Casos positivos de COVID, cuarentena, COVID en baño, asignación de dosis de vacuna, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Ah, mira, pruebas PCR procesadas de COVID en Colombia. ¿Sí lo ven? Entonces, de aquí fue que trajimos esos datos. Más adelante vamos a hacer un ejercicio súper interesante con respecto a los datos abiertos, pero es para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? La otra parte, uno de los ejemplos de datos abiertos ya a nivel global es esta, Kaggle. Kaggle.com. ¿Listo? En Kaggle también puedo encontrar muchísima información de datos abiertos. Datos como cuál, vamos a ver, este por ejemplo que está en la presentación. ¿Listos? Información de este tipo. Entonces, este dato, por ejemplo, esta es la pantalla, esta es la página de Kaggle. Es muy parecida a la de datos.go.co, pero pues es a nivel mundial. Entonces, ¿aquí qué cargaron? Aquí cargaron, por ejemplo, este archivo que es con el que vamos a trabajar. Entonces, preferencias de comida y cocina de estudiantes de un college, de un bachillerato, ¿cierto? Más o menos lo que quiere decir ahí. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, acerca de este dataset, entonces encontramos información de dataset y para poder trabajar en muchos lados. Claro, ustedes dirán, pero ¿para qué vamos a trabajar otros datasets si con los de la empresa tengo suficientes? Porque me imagino que ustedes deben manejar muchísima información. Nada, eso en realidad es para que ustedes practiquen más. Ahorita hay un ejercicio que vamos a hacer que es con respecto a los mapas de Colombia. Se van a dar cuenta que para poder ubicar los mapas de Colombia necesitamos un dato que está aquí en datos.gov, ¿sí? Datos.gov.co, que son ¿qué? El divipola de los departamentos y municipios. Y un divipola muy especial que necesitamos, porque necesitamos la ubicación georreferencial de cada uno de esos municipios. Entonces dirán, entonces de ahí, porque de pronto sus ventas a nivel nacional sería chévere colocarlas en un mapa, ¿no? Entonces, datos como eso los saco de acá, de datos.go.co. Datos como este de las encuestas de comida, si se dan cuenta aquí hay un análisis previo de lo que hacen con la información. ¿Listo? O sea, vamos a traducir esta página un poco. Listo. Entonces, lo que les decía, preferencias de comida y cocina de los estudiantes universitarios. Entonces, opciones y preferencias alimentarias de los estudiantes. ¿De dónde salió esto? Eso salió de una encuesta que hicieron en una universidad. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salió que hicieron la encuesta? Entonces, ellos querían, pues, qué importancia tiene la información nutricional para los universitarios de hoy, su gusto por la comida, creen que está definido por las preferencias de cuando eran niños, ese tipo de cosas. Entonces, nos vamos a encontrar con esta información dentro de nuestro dataset. Tiene 61 columnas. Vamos a analizar cuáles de esas 61 columnas nos sirven y qué tan limpia viene la información. ¿Listo? Entonces me dirán, pero wow, usted está viendo eso ahí. Bueno, ¿dónde está en nuestro curso?
en la plataforma, en el módulo 3, que es el datasets, yo les coloqué ahí varios links. Hay un video del proceso de TL, es un video muy cortico. Aquí en el material de apoyo, entonces, nos vamos a encontrar el archivo de encuesta de comida, que es el que está ahí cargado, está en Excel, ese no lo vamos a descargar todavía. Y van a encontrar la URL esta, donde estamos aquí, Food Choice Kaggle. Entonces, por favor, entren a la plataforma y hagan clic ahí donde dice encuesta alimentación. Él los debería llevar a esta página. ¿Listo? ¿En dónde? Entonces, en el módulo 3, datasets, en los recursos donde dice encuesta alimentación. ¿Listo? Kaggle tiene una particularidad. Ustedes pueden iniciar sesión, se registran, inician sesión y ustedes pueden cargar ahí los datos que ustedes consideren que son importantes. Les hago una recomendación que no sean los de la empresa, y si son los de la empresa deberían tener un permiso especial, ¿no? Tienen que revisar y analizar muy bien qué información van a colocar aquí. Es decir, en datos.gov.co, aunque están los atracos, de pronto no están los documentos de las personas, de pronto está el género, pero no está el género, mostrando que él es el género de Edwin Zapata, ¿sí? Sino el género en general, ¿listo? No está ni la dirección ni nada de eso. Entonces son datos que se pueden cargar. Por ejemplo, total de ventas de carros. Sería un dato interesante a analizar, ¿no? Venta por marca. No sé, Nissan, Chang'an es la marca que ustedes manejan. Que Bari manejan, Chang'an. Bueno, Suzuki. Sí, señor. Chang'an. Eso. Gracias, pensé que estaba solo. Me estaba asustando. Entonces, ese tipo de datos sería interesante porque también nos hace dar a conocer, ¿no? Entonces, son estrategias que están utilizando las empresas. Yo cargo acá los datos y entonces me hago dar a conocer porque yo vengo y lo utilizo. Entonces, esos son temas que se pueden entrar a manejar. Bueno, ¿por qué les puse ese link? Porque de la página de Food de Kaggle, específicamente en este tipo o este dataset de Food Choice, vamos a descargar, si se dan cuenta que hay un archivo, es un archivo que pesa 6 megas. ¿Y qué viene dentro de ese archivo? Vamos a descargarlo. Ah, me pide que me loguee. Bueno, si quieren loguearse, loguéense, o sea, si se quieren registrar, regístrense, por favor. No es obligación. Listo, aquí hay varias opciones para registrarse. No las vamos a ver ahorita, ustedes las pueden analizar. Si se quieren registrar, registrarse para descargar el archivo. Yo ya estoy registrado, si no estoy mal, con Facebook. No. ¿Fue con Google? Sí, estaba registrado con Google. Es muy sencillo, el registro solamente les pide el correo y ya. Entonces, ¿para qué? Para poder descargar los archivos deben estar registrados. Yo soy este patico que está acá. ¿Listo? Ahora sí, descargamos el archivo. Si no se quieren registrar, tranquilos, ya voy a subir el archivo que se descarga de acá, ¿vale? Es simplemente para que lo tengan en cuenta. ¿Qué acabo yo de descargar acá? Profe, creo que te quedaste mudo. Hola, hola, hola. Hola. Listo, ya. Ay, ¿Ya me escuchan? Hola. Sí, señor. sí, señor. Qué pena con ustedes. ¿Hasta qué parte me escucharon bien? Donde dijiste, aquí vamos a descargar y ya. Ok.
Ok, ya descargué el archivo. En realidad, lo que hice fue que lo descargué. Me logué. Sí se dieron cuenta que me logué con una cuenta que yo tenía de Gmail. Y pues les digo, si ustedes quieren registrarse, regístrense, no es obligatorio. De todas maneras, ya les voy a subir el archivo. ¿Qué fue lo que descargué o qué hay dentro del archivo cuando lo abro? Hay dos archivos. Hay un archivo CSV, que es la información del dataset, y hay un archivo en Word que me pareció muy interesante porque resulta que este archivo en Word habla de la encuesta que se realizó, para poder obtener el dataset. ¿Sí ven? Hay datos que yo no conozco, no sé qué es este GPA, no sé si será un consecutivo. Quiero pensar que es un consecutivo. El otro sí es el género, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí empiezan a hacer preguntas, los participantes mostrando, a partir de la imagen mostrada, le preguntarán con qué asocian la imagen, con qué tipo de comida, o sea que si para la palabra, esto es ¿qué? Onces, breakfast, las medias 9, las onces, comida como las onces. Sí, o sea, para las onces, ¿qué asocian? O sea, para la palabra onces, y mirando la imagen, ¿con qué la asocian? Entonces, la opción 1 es cereal, la opción 2 es dona, ¿sí? Después, calorías del pollo, ¿ok? Entonces, esta es la encuesta con la que salió el dataset. Entonces me dirán, ¿pero por qué me están mostrando todo eso? Es que, vuelvo y les digo, más que manejar la herramienta, si queremos es que ustedes tengan en cuenta lo que un analista, así no lo vayan a aplicar en el diario vivir, pero sí tengan en cuenta lo que debe hacer un analista, no solamente es manejar el Power BI, ¿sí? Y lo que vemos acá son conceptos diferentes a partir de toda la información que ustedes pueden manejar. Aquí vamos a ver una información de una encuesta de comidas. Acabamos de ver un ejercicio con las ventas de videojuegos. Después vamos a ver un ejercicio de recursos humanos. Vamos a ver un ejercicio de análisis financiero. Entonces, es para que ustedes vean ese gran panorama que aparece a partir del análisis de los datos. Entonces, voy a subir ese archivo a la plataforma. ¿Listo? El otro archivo que viene ahí dentro del comprimido es el archivo CSV. ¿Vale? Entonces, el archivo CSV. ¿Alguien no conoce lo que es un archivo CSV? Tranquilos, con confianza. Yo, profe. No hay problema. Entonces, esto es un formato de archivo que aunque pareciera que se fuera a abrir con Excel, ¿sí? Porque ustedes me dicen, pero ahí está el cosito de Excel. Sí, se puede ver con Excel, perdón, pero resulta que es un archivo que por lo general contiene muchísima información, pero si se dan cuenta no pesa casi nada. O sea, yo aquí tengo muchísimos registros, que es la información que les estoy mostrando acá a la derecha, pero el archivo no pesa nada es porque básicamente no tiene ningún formato. ¿Listo? No tiene ningún formato, es que ¿qué? No tiene una cuadrícula, no tiene unas márgenes, no tiene nada. Simplemente están los datos. ¿Y por qué se dice que es CSV? Porque los datos están separados por comas. ¿Sí ven? Cada vez que se encuentran una coma, quiere decir que ahí hay un dato diferente. Por eso se llama CSV. Coma Separate Value. ¿Listo? Entonces, valores separados por coma. Por eso se llama CSV. Así como existe el CSV, esto también podría ser un TXT. Tiene la misma configuración. Si se dan cuenta, si ven, le cambié la extensión y no pasó nada. Pero en realidad el archivo que viene, perdón. El archivo que viene es un CSV. ¿Listo? Pero a grandes rasgos, ¿qué es? Entonces es un archivo que viene sin formato y viene separado por comas. Listo. ¿Cómo lo abro? Entonces, que no, que usted lo puede abrir en Excel. Si yo le hago doble clic, y eso es lo que pasa muchas veces, y lo voy a abrir en Excel, entonces, ¿qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que van a decir ustedes? Profe, ese archivo está dañado, ¿cierto?
El archivo CSV no se abre así. Los archivos de CSV en Excel se abren de otra forma. No voy a hacer mucho énfasis, les voy a mostrar simplemente por dónde lo abren. Antes se le decía aquí archivo, abrir, y uno hacía todo el proceso para cargarlo. Ahora, a partir de las nuevas versiones de Excel, está aquí en menú datos. ¿Listo? Obtener datos. Esto se parece, por eso les decía, se parece mucho al Power BI. Esto que estamos viendo acá es Excel. ¿Vale? Entonces, obtener datos aparece, si se dan cuenta, es muy parecido a lo que aparece en Power BI. Entonces, en obtener datos, sí le digo desde el texto o CSV. ¿Vale? No, mentiras, quedó acá. Y marco el archivo foodcode CSV. Cuando yo le digo importar, y aquí es algo que nos va a servir, lo voy a explicar para Excel, pero sirve también para Power BI, ¿listo? Él está haciendo la conexión. Esta misma pantalla nos aparece en Power BI. Aquí varias consideraciones. ¿Listo? Primero, él ya determinó que el delimitador de los campos es la coma, ¿cierto? Pero aquí hay una parte muy importante. El origen del archivo habla del formato con el que voy a traer el archivo. ¿Para qué? Pues como los datos son en inglés, quizás no tenga tanto problema, pero cuando los datos son en español, debería utilizar un formato que es el Unicode UTF-8. ¿Por qué el Unicode UTF-8? Este Unicode UTF-8 es el que me da el formato o el que reconoce caracteres como la tilde, como la ñ, ¿vale? Cuando esté trayendo datos en español, o sea, datasets en español o archivos CSV en español, es importante que escojan este, Unicode UTF-8. Él nos va a reconocer la ñ y la tilde y no nos va a colocar esos símbolos extraños que nos colocan a veces cuando lo cargamos. ¿Listo? Como es un archivo en inglés, no habría problema. Él había escogido esta, ¿cierto? Europa Occidental Windows, no hay ningún problema. ¿Listo? La detección del tipo de datos está basada en las 200 filas. Usted le dice encargar y esto ya es diferente, ¿cierto? Pero esto es en Excel. Nosotros que estamos viendo, Power BI. ¿Sí? Pero no, o sea, ¿por qué les voy a decir, no, pues no lo revisen en Excel? Si pues definitivamente ustedes son duros en Excel, pues acá también se puede hacer el análisis y acá también se puede arreglar. ¿Sí? De hecho, aquí podríamos ver el Power Query, pero no lo vamos a ver acá. Lo vamos a ver en Power BI. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de cargar un archivo CSV en Excel. ¿Qué es lo que quiero yo? Ok. El archivo que encuentran, el otro archivo que encuentran en la plataforma, el otro archivo que encuentran en la plataforma, es ese mismo archivo que vimos, pero ya convertido en Excel, que es el de encuesta comida de estudiantes. Nosotros vamos a trabajar con el dato en CSV. Alguno, bueno, no, yo les dije que lo iba a subir, ¿cierto? Pero subimos ese archivo CSV. Mira. Listo. Entonces ya en su plataforma, los que quieran descargarlo de la plataforma de la universidad lo pueden hacer. Los que quieran loguearse y crear el registro en Cabo lo pueden hacer. ¿Listo?
Bueno. ¿Quién está? Tengo una mano, no. Perfecto. ¿Cómo es el nombre del que subiste? El nombre se llama, lo coloqué aquí en un zip, se llama encuesta comida universitarios y van a descargar un archivo que se llama archive.zip. Cuando hacen clic ahí, descargan archive.zip. ¿Sí ves? ¿Listo? Profe, ¿es el Edwin, mismo yo food que donde... de la página? Yo ¿Perdón? solamente solamente me carga proyecto 2, no me carga esta nueva opción. ¿Dónde escuchas por ahí? Deben Actualicen la actualizar, por página. favor. Deben actualizar a la página. Deben actualizar arriba a la página, ya debería aparecerles encuesta comida universitarios. Ya. Eso, gracias. Y si no, lo que les digo, lo pueden hacer también acá por Kaggle, pero pues deberían registrarse para poderlo descargar. Profe, ¿es el mismo archivo food coder? Exactamente. Ok. Edwin, es el archivo que dice encuesta comida universitario zip, ¿cierto? Sí, señor, exacto. Él les abre un Ok. archivo, él descarga un archivo zip, descomprímanlo y debe quedar una carpeta. El archivo que vamos a utilizar es el que dice food code CSV. Señora. Señora, ¿qué? Hola. No se escucha. Edwin, qué Hola. pena. Dime, sí. No, se te corta. Perdón, se me fue. Por favor, ¿nos puedes contar nuevamente rápidamente cómo se convierte de CSV a Excel? No, no porque lo voy a cargar en Power BI. Tan malo. No se va a descargar, no lo convertimos a Excel entonces. No. Es que acuérdense lo que les dije. Se los voy a mostrar en Excel, pero lo vamos a hacer en Power BI, ¿sí? Porque yo sé que muchas veces les pasa que le hacen doble clic al archivo y les abre eso así en una sola columna. Entonces se los mostraba en Excel, pero de hecho, pero no le voy a hacer mucho énfasis al Excel. Lo queremos ver en Power BI. Ok, gracias. Qué pena contigo. Si no es No, que me quedo ahí los últimos 15 minutos. tranquilo, gracias. Vale. Igual es el mismo procedimiento, ¿vale? Pero te vas a menú datos y lo cargas. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos todos? Voy a cerrar este proyecto. Listo. Entonces, estando en mi Power BI, cierren el proyecto anterior porque si le digo cargar datos en el proyecto anterior, les debí mostrar. Bueno, si los cargo con el proyecto anterior abierto, entonces él me los va a cargar acá como si fueran datos de ese dataset que estoy trabajando en mi proyecto 1. Entonces, vamos a hacerlo en un proyecto nuevo. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso, Edwin? Qué pena, es que ¿Qué? lo cerraste y no alcanza a verlo. ¿Qué ¿Cómo pasa? cierro el proyecto anterior y para cargar este CSV? ¿No? O sea, cierras el proyecto, es cerrar aquí en la X la pantalla, ¿sí? Le das guardar o no guardar y pues aquí abrí nuevamente el Power BI, ¿sí? Ah, ok, O allá desde el listo, proyecto perfecto. le hubieras podido decir nuevo para crear un Sí, nuevo informe. y listo. Sí, señor, exacto. Lo que les digo es porque si cargo este archivo CSV teniendo abierto el... Vamos a hacer el ejercicio. Se pasa el tiempo volando. Es que es mucha información, es mucho. Este tema es, no se imagina, es mucho lo que hay por ver. Lo que les digo es que desde el proyecto 1, yo también podría obtener los datos.
¿sí? Pero entonces se van a convertir en un origen de datos de mi dataset de proyecto 1. ¿Sí? Es decir, yo me puedo venir acá. Que siempre se demora cargando esto. Listo. Me puedo venir a obtener datos y obtener el CSV, ¿cierto? Voy a buscar mi CSV, pero me va a quedar cargado en este proyecto. Es a lo que voy. Quedó ¿Lo acá. abrimos como nuevo mejor? Es mejor abrir uno nuevo, exactamente. Entonces, desde acá, por eso yo lo que hice fue cerrarlo y tenía ya este archivo nuevo. Entonces, para abrir un archivo nuevo, entonces archivo nuevo. Y él les abre una nueva pantalla. Entonces, vamos a abrir un proyecto nuevo. Listo, cerramos esta pantalla. Y me voy a traer, voy a ir al botón de obtener datos. Listo. Entonces me aparecen las diferentes opciones de orígenes de datos. La opción que voy a marcar es esta que dice texto o CSV. La marco y me voy a conectar. Voy a buscar dónde quedó nuestro archivo. En este caso no lo he acomodado. Voy a buscar mi archivo se llama Food Code CSV. Lo marco y le digo abrir. La misma pantalla que salió en Excel. ¿Cierto? Entonces, lo mismo, él ya determinó que el separador, como es un CSV, que sea coma. De pronto, bueno, no mentiras, vamos a dejarlo aquí para no enredar la cabeza. Entonces, él ya determinó que puede ser la coma. Si ustedes ven que no les separa la información y ustedes ya saben que es coma, ¿cierto? Pues aquí hay otros separadores. Y de hecho, cuando yo exporto archivos plano, yo le puedo decir que el separador puede hacer alguno de estos. ¿Vale? Por lo general, lo que hacen es que colocan punto y coma o coma. Entonces, si de pronto no les funciona la coma, escojan punto y coma. Lo que pasa es que si ahorita lo cojo como punto y coma, si ven que no lo determinó, entonces vamos a decirle que sea la coma. Listo, aquí es importante revisar este origen de archivo, vuelvo y les digo, cuando trabajen con, y lo vamos a ver cuando carguemos la tabla del Divipola de Colombia. Entonces, como hay ahí... Profe, a mí me sí. sale igual, o sea, no, me sale desordenado cuando le coloco coma. Debes tener un separador de lista diferente y punto ¿Le y coma. muestro? ¿Le muestro mi Sí, por pantalla? favor. Sí. Ahí está, profe. Pero lo traigo para acá, que es aquí no lo veo. Y aquí está en coma. Sí, hay un tema ahí y es que aparte de que está con coma, y ese es el archivo, ¿sí ves que hay unas comillas? Sí, esta sí. De hecho, es el limitador de texto ahí quedó como comilla. ¿Tú abriste el archivo en Excel y lo guardaste? Sí. Ok, cuando pasa eso, entonces en Excel él coloca un delimitador adicional que son las comillas. Entonces ¿Sí? tengo que volverlo a No, bajar y... tranquilo, no, desde acá lo puedes abrir, tranquilo. Dale Ok. ahí, trata de ver si ahí están las comillas. Acá. En el limitador, démosle personalizado. No, definitivamente es la coma, pero entonces necesitamos
Profe, Señor. no sé si todos lo hicieron, pero cuando descarga el archivo, descarga en formato, pues como ya lo dijiste, en formato zip. Entonces, no a todos se le va a ver reflejado el archivo, entonces para que lo descompriman y los Yo les dije guarden que en los una comprimieran, carpeta. sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? deben descomprimirlo para que aparezcan estos dos archivos. Sí, muchas gracias. Pero sí, deben descomprimirlo y queda una carpeta que se llama Archive. Y dentro de esa sí está el food code. Aquí lo que estás haciendo... miércoles. Dale comillas, o sea, escribe comilla, coma, comilla. No. La comilla del símbolo. Ok, La comilla doble. ya. Coma. Ajá. Comillas. Cierras comillas. No sé qué hice. Le Ah, diste cargar. Pero sí, eso fue lo que pasó. Ah, pero sí los cargó. Mira a ver si de pronto ahí en el data, en la vista de datos, ¿En dónde, profe? Disculpe. a su izquierda, debajo de la vista de datos está a la izquierda. Esa, la que Ok. parece tabla, esa. No, cargó una sola columna. No la está reconociendo. Eso lo podemos transformar ahorita, pero si quieres, entonces ábrelo otra vez en Excel. No lo guarden en Excel. Ok. Solamente ciérrenlo. ¿Listo? El archivo que descargamos. Ok, profe. Listo. Que antes venía una opción para separarlos. Ah, borro este. Dale, voy a continuar acá para terminar. Ya lo analizamos. ¿Qué fue lo que le pasó a Carlos? ¿Fue? Sí. Sí. Carlos abrió el archivo en Excel, el CSV, y lo guardó. Cuando lo guardó, pero lo guardó como CSV también. Sí, profe. Bueno, aquí nos tocó hacer el ejercicio tan de buenas. ¿Cómo es que quién fue la que? Sonia. Gracias, Carlos. Ay, Dios mío. Aquí lo que pasó fue que le dijo. Espérate, a ver si fue eso. Aquí lo que pudo haber pasado fue esto. Lo abrió, lo guardó, y aunque quedó como CSV, le colocó las comillas. Sería este. A ver si fue. De hecho, a mí me lo guardó como punto y coma, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que se pueden encontrar también, ¿no? A mí no me lo guardó como coma, cuando lo guardé como CSV, lo guardó como punto y coma porque mi configuración regional está como punto y coma, el separador de listas. ¿Sí? Sí, eso fue lo que pasó. Y si te das cuenta, acá está este hecho como punto y coma. Bueno, aquí dio la casualidad de que nos permitió observar. Este es otro separador que se pueden encontrar, el punto y coma. O en el caso del archivo original que descargamos está la coma, pero en este caso está el punto y coma. Vamos a trabajar sobre el archivo original. Ya revisamos por qué fue que le aparecieron las comillas. Para seguir el cuento. Entonces, obtenemos datos, texto CSV,
conectamos, escogemos el archivo que descargamos o con el que nos vamos a trabajar, que es el food code, le decimos abrir. ¿Listo? Está el delimitador coma y nos está separando la información como es. Está en europeo occidental, no tiene mayor consideración el europeo occidental. ¿Sí? Y le vamos a decir cargar. ¿Listo? Esperemos a que cargue, entonces él está listo. Se cargaron 125 filas. Aquí quedó cargado nuestro food code. Y acá están todos los campos de mi archivo. ¿Cuántas columnas decía el archivo que tenía? Cuando estábamos revisando la información del archivo. ¿Sí se acuerdan? No, señor. 61. Cuando lo vimos acá, que él decía summary 61 columnas. Bueno, son las que está cargando. 61 columnas y él las escribió así. Acuérdense que él automáticamente, él asume o los carga dependiendo de la información que va leyendo en cada uno de nuestros datos. En cada una de nuestras columnas y determina si esta columna es texto o si es número. De hecho, si se dan cuenta que las está marcando casi todas como texto. Entonces, esta es la información de un archivo que les pueden entregar. Miren, esto aunque es un número, ¿cierto? Voy a averiguar qué es ese GPA. Aunque es un número, sí hay que aparecen datos como NaN. Aquí, calorías días, NaN. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que empezar a revisar para transformar el archivo y que pueda utilizar la información que aparece ahí. ¿Listo? ¿Dónde hago esas transformaciones? Pues ya tenemos cargado nuestro archivo. Voy a entrar al Power Query. Vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a entrar al Power Query. Hago clic en transformar datos. Y él carga mi archivo. Aquí sí toma mayor relevancia el tema de poder ver la calidad de los archivos, ¿no? La calidad de las columnas, perdón. ¿Listo? Vamos a ver, mira, por ejemplo. Esta columna tiene el 15% de datos están vacíos. Comfortful reasons. No hay ninguna con errores, o miremos a ver. Ok. Ya. ¿Por qué no les está arrojando errores o por qué no está arrojando vacíos? Porque si se dan cuenta, en muchos campos que deberían estar vacíos, colocaron un dato que se llama NaN. Por eso, parte del ejercicio que vamos a realizar es eso. Ya hicimos la extracción de datos, ¿cierto? Sí. Ya hicimos la extracción de datos que fue traernos el archivo CSV. Ahora vamos a ir a mirar la descripción del archivo. Entonces, inicialmente tiene 61 columnas variables y tiene 121 filas o muestras, ¿cierto? O sea, el conjunto del dataset. Al finalizar nos deben quedar 51 columnas y 47 filas. ¿Por qué? Porque vamos a quitar información de ese archivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del ejercicio? Eso lo vamos a ver al jueves apenas arranquemos. Reemplazar los valores non, en este caso no son non, sino de pronto los nan que aparecen por ahí, y los vamos a poner como null. Vamos a cambiar GPA a formato número decimal, entonces nos va a tocar hacer algunas cosas. Vamos a remover errores, sobre todo cuando cambiemos a null nos van a aparecer algunos errores, y cuando empecemos a cambiar formatos nos van a empezar a aparecer errores.
Vamos a convertir las columnas 2 al 7 en número entero y vamos a remover las vacías. Vamos a quitar las columnas de texto, excepto Father Profession y Fat Cuisine, y convertir las demás a números. Removemos errores y verificamos el 100% de las columnas. Eso lo vamos a hacer para poder que nuestro archivo se pueda utilizar y podamos empezar a graficar. Ojo con esto que vamos a hacer con este archivo. Con este archivo, ustedes van a graficar libremente lo que ustedes quieran. ¿Listo? Lo importante de este archivo en realidad es que podamos entender todo el concepto de la transformación de datos y ver algunas herramientas adicionales en el Power Query. ¿Listo? Entonces, si quieren guardarlo, guárdenlo. Si no quieren, no lo guardemos. Lo abrimos la siguiente sesión. ¿Vale? Si lo quieren guardar, entonces guárdenlo como ejercicio ETL con su nombre. ¿Listo? Aquí ya lo tenemos cargado ahí. Entonces guardémoslo así. Puede quedar por fuera. Vamos a colocar ejercicio ETL, en mi caso de Edwin Zapata. Guardar. ¿Listo? Por hoy no vamos a ver nada más. Les recomiendo, por favor, recomiendo mucho el tema de la plataforma. Los que no han entregado los ejercicios sobre todo la tarea que se cierra hoy, se cierra a las 12 de la noche, ¿vale? Entonces todavía tienen opción las 8 personas que faltan. ¿Listo? Y la otra quedó para el 24, ¿listo? 24 de mayo. Muchas gracias por su participación esta mañana. De verdad que son muchísimas cosas. Yo sé que son muchas cosas. Espero que todos podamos ir a la par. Y si no, pues nada, acuérdense que estoy súper pendiente de cualquier duda que tengan. Michael Steven, cuéntanos. Profe, buenos días para asistencia, qué pena. ¿Perdón? Señor, es que no alcancé a contestar en el llamado a lista. El llamado a lista. Ok. Vale, para el resto, si quieren desconectarse, no hay ningún problema. Que pasen un buen día. Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Edwin, que estés bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, felicidad para todos. Gracias. Gracias.